continuamos esta noche, os lo anunciaba yo hace un ratito, tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Provincial de Libreros de Burgos, Álvaro Manso. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar en Canal 54, con motivo además de una cita literaria, ya no solo para nuestra ciudad, sino también para los amantes de la literatura, de la lectura, que se está desarrollando durante todos estos días, la Feria del Libro, que además no es algo nuevo, cumple su 39 edición. Álvaro, antes de meternos en materia e ir desgranando todas las propuestas que todavía quedan por delante, ¿cómo ha sido el inicio de esta feria? Pues yo creo que bueno. De hecho, una de las partes importantes cuando uno hace un acto en la calle es que el tiempo te respete, y el tiempo nos está respetando y además nos está agasajando porque hace una temperatura fantástica. Con lo cual, pues se une, yo creo que al placer de lo de que encontramos dentro de los libros, el placer de pasear por ese paseo del Espolón, que es una gozada. Entonces, bueno, yo creo que la asistencia está siendo superior a la del año pasado. Supongo que esto implica una superior venta. La participación en las actividades también es una participación alta. Hay muchísimas actividades, presentaciones, talleres. Con lo cual, bueno, yo creo que la oferta es amplia, pero se está consiguiendo que la gente está motivada por asistir a estos actos, ¿no? Sí, por algo habéis apostado ya, al igual que habéis hecho en años anteriores, Álvaro, ha sido por precisamente mantener lo tradicional, las casetas, con las librerías, y sumar a eso un esfuerzo, imagino, que enorme, para poder tener una amplia programación dedicada al público infantil, pero actividades también de presentaciones, de libros, de firmas de ejemplares. Al final, la feria no solo se limita a las casetas, sino que es todo un mundo de actividades alrededor suyo, ¿no? Las casetas al final es la oferta literaria que quiera llevar el librero, 14 en este año, que la verdad es un número considerable. Pero bueno, luego hay otra serie de cosas. La asociación, aparte de aunar los intereses de los libreros en cuanto al concepto del propio hecho de la venta, pues tiene un objetivo que es el de promocionar la lectura, el de acercar a los lectores a los autores, el de dar pues salida, iba a decir, a los autores locales para que el público los conozca. Bueno, hay una serie de obligaciones, yo creo, por parte de los libreros en cuanto a lo que es la cultura, no solamente la del libro. Además, yo creo que también está relacionado con ese papel del librero como un agente cultural en el que se tiene que promocionar lo que hay en la ciudad. Y eso es un poco el reflejo de lo que es la feria, ¿no? Hay multitud. Creo que este año hay 40 y tantos autores entre firmas y presentaciones. Vienen de fuera 8, el resto son locales. Hay unas 17 presentaciones en las dos salas, en la Polisón y en el Salón Rojo, que además duplican encuentros de lectores, de conciertos, talleres para adultos y para chavales. Bueno, es un poco una oferta, yo creo que pues trata un poco de que todos podamos encontrar algo dentro de la Feria del Libro que nos llame la atención, ¿no? Álvaro, cada vez que presentáis una feria del libro, y al igual que sucede a nivel nacional, rápido la pregunta va ligada a la situación por la que atraviesa el sector, en un momento en el que parece que a nivel nacional pues el momento de las librerías o del libro no es tan bueno como el que se podría esperar. En Burgos, el hecho de que se hayan incrementado el número de visitas, la afluencia de público a las actividades, de que la gente se siga interesando por lo que se muestra en las casetas, ¿rompe esa tendencia o demuestra quizás una ligera mejoría respecto a ediciones anteriores? Yo creo que por lo que llevamos de feria, yo creo que va a significar una mejoría, no va a ser digamos, un regreso a determinados momentos en los que la venta del libro era muy superior, pero sí que es una mejoría respecto al año anterior, eso es seguro. Realmente en este año, en el 2015, lo que han sido eventos o momentos concretos de venta, puede ser la campaña navideña o como puede ser el Día del Libro, han sido buenos momentos respecto a la venta, es decir, con crecimientos, etc. En el día a día yo creo que no hay una respuesta en la que veamos una subida excesiva de lo que es la venta, pero sí que es cierto que ante estos eventos la gente responde y viene a comprar el libro. La Feria del Libro también es un concepto familiar, entonces se acerca a la familia de alguna manera los libreros también esto lo saben y tienen un poco la oferta repartida entre los más jóvenes y también los adultos. Bueno, yo creo que
la feria siempre es un buen momento de venta, ¿no? Yo creo que además este año significará eso, lo que te decía, un aumento respecto al año anterior. Hablas de un público familiar, pero ¿existe un perfil de aquella persona o aquellas personas que se suelen acercar más a las librerías, a las casetas, en el momento de apertura, desde el inicio de la feria, aquellos que van día sí, día también descubriendo los artículos que se ponen a la venta? Bueno, los protagonistas de la feria suelen ser los niños en gran parte, ¿vale? Porque bueno, eso suele ser un momento de ocio, casi siempre, sobre todo la venta y la actividad se concentra los fines de semana, viernes, sábado, domingo, esos dos que ocupamos, y por lo tanto pueden ser los protagonistas. Y luego es verdad, las editoriales aportan muchas novedades cara a las ferias, porque, sabes, coincidimos con la Feria de Madrid en una de sus partes, entonces hay como una gran oferta y el lector continuado, pues evidentemente acude pues porque tiene muchas cosas que le pueden interesar, ¿no? Entonces, el lector continuado es el que siempre más o menos tiene un libro entre manos o un par de ellos y eso, evidentemente, cuando uno tiene el vicio, o como quieras llamarlo, o esa afición, ¿no? Más bien, que es la lectura, al final lo que le interesa mucho lo que sea el concepto de estas novedades, de las apuestas de autores muy importantes que han salido, ¿no? En este momento. Una de las novedades de este año es el horario de la feria, aquello que se están encontrando los burgaleses estos días cuando se acercan al Paso del Espolón, porque se ha decidido que las mañanas se dedican más a los niños, a acercar un poquito más las librerías a los jóvenes, mientras que el horario de apertura entre semana es por la tarde, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es una cosa que no la hemos inventado nosotros, se lleva haciendo en varias ferias por alrededor de España, y es verdad que la venta que se concentraba en las mañanas que van de lunes a jueves, que son las que vamos a cerrar, era muy pequeña. Y bueno, al final la feria necesitaba estar funcionando a pesar de que al público que atendía era pequeño, ¿no? Y además esto nos daba la oportunidad de acercar la feria a las librerías de alguna manera y que los más pequeños, los escolares que llegan hasta el primer ciclo de primaria, se pudieran acercar a las librerías para conocer lo que hace un librero, cómo es una librería, cómo se organiza, en qué consiste este oficio, leer con ellos un cuento. Yo he tenido esta mañana un grupo de chavales y ha sido muy, muy divertido para mí, yo creo que también para ellos. Es una manera de que los libreros nos demos cuenta cuál es la idea que transmitimos a los más pequeños. En mi caso han jugado a ser libreros y nos han atendido y bueno, yo creo que es también una idea interesante. Y luego también que a veces hay un pequeño rechazo en algunos casos al entrar a las librerías, a que hay un ambiente un poco cerrado, silencioso. Bueno, las librerías hay un ambiente que cabe perfectamente. Ya te digo, esta mañana había 20 y tantos chavales en un grupo dentro de la librería y era un placer. La gente que entraba siempre le veías entrar con una sonrisa, con lo cual quiero decir que yo creo que eso es importante, que también que los chavales vean lo que la librería es un lugar al que se puede ir, tocar los libros, verles, ver lo que más les apetece, que es lo que hacemos los adultos también. Como lo has vivido en primera persona, Álvaro, ¿cuáles son aquellas inquietudes, aquellas dudas principales que trasladan los chavales cuando entran a una librería y juegan o a ser libreros o se acercan a este oficio y muestran aquellas inquietudes o aquellas curiosidades a las que a lo mejor no están familiarizados o no tienen todos los días a mano? Mira, cosas curiosas. Algunos a veces confunden la librería con la biblioteca, pero en el concepto de nombre, no por otra cosa. No saben exactamente, ven tantos libros, bueno, pues biblioteca. Algunos, no todos. Evidentemente saben que en las librerías se venden libros, pero por ejemplo, ¿podemos tocarlos? ¿Podemos leerlos? No, pues es una cosa que eso me parece que igual no hemos sabido transmitir desde el punto de vista de los libreros. Evidentemente necesitas ver los libros, ¿no? Necesitas ojearlos, necesitas acercarte. Luego les gusta, yo les preguntaba qué leen, qué no leen, ¿no? Y hemos leído incluso un cuento entre todos. Bueno, yo creo que esa idea de ese ambiente. Y luego les explicaba pues un poco la temática que tienen las librerías, cómo las dividimos, cómo las ordenamos. Entonces, bueno, les explicaba lo que era una novela negra, que les sonaba muy curioso, una novela, ¿no? Yo les trataba de explicar, no sabían si la novela negra era una novela de amor, era una novela... Bueno, hemos jugado un poco. Luego me han hecho una demostración de lo que es su capacidad de memoria, porque es espectacular. Les he contado, les he dado una vuelta a la librería y les he contado dónde estaba cada sección.
y se han quedado con todo, se ¿no? han quedado con todo, lo cual a mí me ha sorprendido terriblemente, porque ha sido, ya te digo, de escribir simplemente las secciones y ellos enseguida se han quedado con todo. Bueno, no sé, luego hemos hecho un dibujo de lo que ellos interpretan como una librería y al final, bueno, me ha parecido, ya te digo, un encuentro muy, muy interesante. Pero bueno, son chavales que leen principalmente, porque en el colegio también les prescriben libros y yo creo que era más el acercarse a ese lugar de alguna manera con el colegio, creo que era interesante. Álvaro, hacemos una pequeña pausa, a la vuelta continuamos, hablamos de los autores que ya han pasado por la Feria de Burgos, hablamos todavía de todos los que quedan por pasar durante los próximos días, pero es en unos minutos. Continuamos hablando de la Feria del Libro, lo estamos haciendo con el presidente de la Asociación Provincial de Libreros, con Álvaro Manso. Álvaro, hemos hablado un poquito de cómo se ha gestado esta feria, cómo están siendo estos primeros días, cómo son esos encuentros con los más jóvenes que estáis teniendo y que sois protagonistas, además, los libreros durante estas jornadas, pero los autores, la presencia de autores es quizás una de las claves también para acercar o para captar a lectores, a aquellos que se han acercado a los libros o a aquellos que están pendientes siempre, ¿no?, de aquel que va a salir en estos momentos. Creo que también ahí la feria aporta uno que llega reciente a las librerías. De los que ya han pasado por aquí en estos días que lleváis de feria, ¿cómo han sido esos encuentros? Además, creo que hay un alto nivel tanto de autores nacionales como una amplia presencia de los locales, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, mira, la feria de Burgos se inaugura de una manera un poco particular, que es recomendando una serie de libros por parte de las autoridades y de todos los que asistimos a esa inauguración de alguna manera. Y el escritor invitado era Javier Moro, que acababa de sacar un libro 2 días antes, con lo cual realmente la primera presentación del libro fue en Burgos. Ese libro de A Flor de Piel, que cuenta una historia fantástica, que es una historia real, que es una historia de cómo una expedición española lleva la vacuna de la viruela para intentar en el Nuevo Mundo ir curando los casos que van apareciendo, ¿no? Y la lleva porque lleva unos niños huérfanos que van metidos en el barco y se va pasando, digamos, esa vacuna de unos a otros. Una historia, yo creo que muy, muy interesante, que Javier Moro cuenta fantásticamente. De hecho, en la presentación que fue el viernes, yo creo que estuvo muy bien. Todo el mundo que asistió, que fue bastante gente, bueno, disfrutó de cómo nos contaba casi el libro, iba a decir, porque lo contó todo, pero bueno, de alguna manera yo creo que es una gran oportunidad el tener, digamos, un libro de lanzamiento nacional que se presente casi en Burgos, ¿no? Bueno, casi no, es la primera presentación en público que había. Con lo cual, bueno, yo ya creo que era una buena manera de empezar, pero es que ese mismo día hubo otras 2 o 3 presentaciones de autores burgaleses. Al día siguiente, Óscar Esquivias y Asís Ayer presentaban ese libro de 8 metros que han hecho sobre la calle Vitoria, que me parece fantástico como iniciativa, como proceso imaginativo y como en una presentación divertidísima. La tarde del sábado estuvo el último premio de la crítica de Castilla y León, Fermín Herrero, con un poemario que se llama Gratitud, que la verdad, yo no había leído el poemario y solo escucharle daban ganas de hacerlo. Fue muy, muy interesante lo que contaba, cómo medía cada palabra, cada discurso, alguien que defiende el idioma como lo defiende, por su contenido, no necesariamente por la recuperación de vocablos, pero sí por la actualización de una serie de cosas, de una manera de hablar que es el castellano. Bueno, me parece que fue una charla muy interesante, la presentó Pedro Ojeda al autor y creo que fue un momento muy interesante. Durante esos días también hubo muchos talleres, como decíamos, y el lunes estuvo con nosotros 2 autores, Javier Urra, por un lado, que hizo una presentación de Ese pequeño dictador crece, un libro basado en la educación, que se habló, la verdad que Javier Urra habló en la presentación del libro en sí, pero bueno, habló también de lo que es la educación sobre todo de los adolescentes, algo que a él le atañe mucho, que es la violencia filoparental. De hecho, él se dedica profesionalmente a esto, y bueno, yo creo que fue muy interesante en el sentido de todos aquellos que tenemos chavales y que nos preocupa todo este tipo de cosas. Bueno, la verdad es, además, eso fue
participativa, yo creo, la presentación, porque es que Javier Urra lo hace así. Y en la sala, a la vez, en el Salón Rojo, Javier Olivares presentaba Las Meninas, es el cómic que fue premiado en el último Festival del Cómic de Barcelona, un libro fantástico sobre lo que es Las Meninas, o qué significa ese cuadro, algunas de las cosas que Velázquez pretendía con él, y algunos de los misterios que se plantean y que no se han resuelto dentro del propio cuadro, ¿no? Con lo cual yo creo que el nivel era muy altísimo, muy interesante, ¿no? Y queda mucho por venir. La verdad es que el jueves estará Luis Landero, que creo que es un autor totalmente consagrado, de una calidad literaria indiscutible, y que hará dos cosas realmente. Va a haber un encuentro de club de lectura anteriormente, y algunos de los clubes de lectura han leído libros de Luis Landero, con lo cual habrá un pequeño encuentro con él y luego la presentación de su último libro, El Balcón de Invierno. Y el viernes estará Julio Llamazares con ese Formas de mirar el agua, distintas maneras de mirar el agua, que me parece un libro fantástico. De esa última jornada ya estuvo presentando aquí en Burgos el de Las lágrimas de San Lorenzo, y me parece que esos libros de Llamazares tienen algo muy especial, muy íntimo. Recogen su esencia, ¿no? Sí, además. muy cercano, yo creo que eso va a estar muy bien. Y el sábado remataremos con Alex Grigelmo, que nos viene a presentar esas palabras de doble filo, que bueno, con esa, digamos, vocación de defensa de nuestra lengua, del idioma, con lo cual creo que el abanico de posibilidades es muy interesante. Muy amplio, ¿no? Durante estos días también, por ejemplo, algo que llama mucho la atención son esas lecturas públicas, Álvaro, aquellas a las que se acerca la gente simplemente para escuchar, que se sorprende, y que además algunas, como en el caso con la Asociación Síndrome de Down, dan continuidad a esa iniciativa. Otras, como este año, nos van a acercar o nos acercan a uno de los libros más ligados, ¿no?, a nuestra historia y tradición, como es el Cantar del Mío Cid. Forman parte al final todas estas iniciativas indiscutiblemente del devenir de los acontecimientos de la feria, y aquello de lo que hablábamos antes, ¿no? Pues precisamente para atraer, para captar lectores, pero también para reforzar todas esas actividades que giran en torno a la feria. La lectura pública de la Asociación de Síndrome de Down ya es un clásico de la feria, ¿no? Bueno, en sí todas estas cosas reflejan, yo creo que eran unas 14 instituciones o asociaciones que estaban colaborando con nosotros a lo largo de la feria. Está la Asociación Entre Desiguales, que ayer hacía una serie de lecturas poéticas, que va a seguir haciendo una serie de talleres. Y la novedad, digamos, este año es esa lectura del Cantar que ha organizado la Hermandad. Me cuesta decirlo porque tiene un nombre, eso te voy a decir, nunca, nada sencillo. Nunca acierto a decirla bien. Es de Hijos de Algo de Ubierna y Infanzones de... Hijos de Algo de Ubierna y Infanzones de Vivar, creo que es, o algo así. Ahora ya creo que me he equivocado, pero bueno, más o menos. Es una hermandad que pretende, bueno, pues mantener viva la figura del Cid y del Cantar en este caso. Y va a ser interesante, creo que es una lectura diferente, va a ser una lectura continuada que durará todo el día, y en la que diferentes instituciones van a participar leyendo una parte de ese Cantar, ¿no? Bueno, yo creo que todas estas cosas hacen que, sobre todo, que estemos en las diferentes esquinas del recinto. Incluso esta lectura del Cantar va a ser en el Arco Santa María, con lo cual ya nos vamos extendiendo, pero todo suena a libro, a lectura, que es lo que realmente interesa. Álvaro, para despedirnos, ¿por qué la gente que nos está viendo no debe dejar pasar la oportunidad de acercarse al Paseo del Espolón, disfrutar, encontrar la lectura en esas librerías, pero también participar en esa programación a la que hacemos referencia? Bueno, primero porque es una fiesta, y yo creo que siempre merece la pena ir a una fiesta, y yo creo que la feria se ve que es una fiesta. Es una fiesta del libro, pero es un lugar en el que uno va a pasárselo bien, y yo creo que la Feria del Libro en Burgos ofrece esa posibilidad de pasárselo bien, con lo cual me parece un buen plan, ¿no? Y para aquellos amantes de la lectura van a encontrar diferentes formas de acercarse a los libros, no necesariamente aquella que pasa por esa compra directa de un libro, sino que tenemos diferentes maneras de expresar la lectura o de llegar a la lectura. Yo creo que eso también está bien, tenemos que ver todas las dimensiones que tiene un libro, ¿no? Un libro, la manera de leer, ¿no? Y de alguna manera. Y eso que decíamos de los pequeños antes, de que también es necesario tocar los libros y verlos y sentirlos. Cada vez los libros se hacen con más cariño
en el sentido de que tienen que ser objetos que despierten un interés por sí mismos. Yo creo que cada vez las editoriales en esto sí que están invirtiendo más y se consiguen. Nos quedamos con esto, Álvaro. Muchas gracias por acercarnos la Feria del Libro de nuestra ciudad, de Burgos, a toda la gente que nos está viendo esta noche, y que sea todo un éxito todo lo que queda todavía por delante. Muchas gracias. Y nosotros continuamos en Escritorio Local.